La república es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder del gobierno y de las mayorías. Bueno, hay que separar dos cosas. Una cosa es la nación y otra cosa es el Estado. La nación es un conjunto de personas que se identifican y que están unidos por cantidad de vínculos especiales. Y el Estado es un conjunto de instituciones que dirigen y regulan a esa nación. La nación iberoamericana es una, o son varias en Iberoamérica. Y el Estado, tenemos la costumbre, la tradición que a partir del siglo XIX es un Estado republicano, una república. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Por ejemplo, el caso de Venezuela y el de otros países, el Estado que surge con la independencia es un Estado monárquico. El concepto de republicano fue forzado. ¿Y qué diferencia entre uno y otro? Bueno, la concepción del poder, cómo se participa en ese poder y las instituciones que regentan el Estado. Podemos decir que en el presente sí, somos república. Desde el comienzo del siglo XX, la mayoría de los estados americanos optaron por un régimen republicano, vamos a llamarlo, un régimen de organización del Estado. Sin embargo, esa república que nosotros decimos que rige en la mayoría de los estados iberoamericanos tiene muchos ingredientes monárquicos. Entonces, no podemos decir que es un republicanismo puro, sino que tiene herencia, y eso es lo singular de nosotros, de elementos de tipo monárquico. Uno puede ser, por ejemplo, el presidencialismo. El presidencialismo que prega mucho en nuestros países es reminiscencia del Estado monárquico que existió por más de 300 años en América. Entonces, podemos decir que es un Estado híbrido, con toda seguridad, a pesar de que la Constitución diga que es republicana, a pesar de que rige el principio de separación de poderes, que no necesariamente implica que un Estado sea republicano, porque Inglaterra tiene separación de poderes y es monárquico, España tiene separación de poderes y es monárquico. Entonces, podríamos decir que en teoría sí, somos republicanos, nuestros estados, pero con muchos elementos monárquicos. La monarquía es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. Bueno, con la llegada de los hispanos a Venezuela en 1498 fue el primer contacto en el tercer viaje de Colón con lo que es Venezuela, en el oriente, más duro, en el Golfo Triste, como lo definió él. Pero después del siglo XVI, 1500, es cuando comienza pues, la penetración europea en lo que es Venezuela, proveniente de esa penetración europea de las islas del Caribe. ¿Qué genera eso? Un proceso incentivado por la reina Isabel de España, de que ella, a través de una real pragmática, incentivó a los europeos a que se casasen con los habitantes de estos territorios. Es decir, que a diferencia de Inglaterra, a diferencia de otros procesos de ocupación del espacio por parte de los europeos en América, el mestizaje fue incentivado por la corona española. ¿Qué produjo ese mestizaje? Bueno, una sociedad muy diversa, una sociedad compleja desde el punto de vista de origen étnico, porque tenemos posteriormente la incorporación del factor africano. Llegaron esclavos de origen africano y tenemos un tercer elemento que junto a los europeos de la comunidad originaria crearon una sociedad tan compleja que los españoles tuvieron que desarrollar una legislación especial para atender lo que ellos definieron como castas y clases, cosa que no ocurre en España. En España ellos no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque era una sociedad que se puede decir que étnicamente tenía un solo origen, una sola composición, los cristianos blancos, a diferencia de los musulmanes que están en Andalucía, en el sur. En cambio aquí había blancos peninsulares, blancos criollos, blancos de orilla, pardos, negros, indios. Eso generó una cosa sumamente curiosa, la diversidad de grupos que había aquí. En Colombia, la actual Colombia, conocida en aquella época como el Virreinato de la Granada, el proceso fue similar. Lo que pasa es que la penetración de los esclavos africanos fue en la zona de la costa norte y este país se desarrolló como tal, fue hacia el centro, hacia el corazón de los Andes, en la meseta de Bogotá. Ahí no hubo tanta influencia de esta inmigración. Perú fue distinto, Perú fue un proceso mucho más complejo, porque la población indígena era de millones, era una población amplia, y el mestizaje no fue tan intenso como en Venezuela, en el Caribe y como en Colombia. Si tú ves ahorita la composición del Perú y de Bolivia, un 70% es indígena, un 80% tiene rasgos indígenas.
hasta se maneja todavía el aymara y el quechua como lengua casi que oficial. Entonces, el proceso de mestizaje fue distinto en todas estas regiones, en estos países. Aquí fue mucho más intenso y se reflejó en qué? En la legislación española para estos territorios. Eran leyes especiales de la gran diversidad de castas y clases que existían. Y eso trajo problemas después que se va a ver en el periodo de la independencia y se va a ver casi que a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Por qué? Porque no podemos decir que Venezuela es una nación homogénea, sino que es una nación que está compuesta por una diversidad étnica compleja. Y es, bueno, es importante que ustedes acá que el término raza ya no se utiliza por la antropología contemporánea. Ese término fue descartado. Ahora se habla de grupos étnicos. El criterio de raza porque tiene una carga peyorativa cuando se habla de racismo. En la lengua anglosajona se sigue hablando de raza, pero ya para Hispanoamérica está aceptado académicamente que son grupos étnicos para evitar ese concepto muy tendencioso que es europeo del racismo. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en el que éstas se mezclan dando nacimiento a nuevos fenotipos. El periodo colonial, que ahora también se llama hispánico, se llega a la conclusión que es hispánico, porque si nosotros buscamos documentos de esa época, la palabra colonia no aparece más ni nunca. El término colonia lo inventaron los franceses. Los españoles no usaban el término colonia, sino provincia, reino. ¿Hay vínculos en qué sentido? Bueno, hay vínculos culturales, hay vínculos religiosos. Parte esencial de la cultura de los venezolanos del presente viene de ese periodo. Nuestro idioma, la fe católico-cristiana de un amplio sector de la sociedad venezolana viene de ese periodo. Y desde el punto de vista también que venimos hablando del mestizaje, muchos somos descendientes de españoles, que no son por supuesto de ese periodo, sino otro proceso histórico de inmigración, que no sé si ustedes lo están estudiando, que es en el siglo XX y finales del siglo XIX. Pero sí hay mayores vínculos, ¿por qué? Porque es la secuencia de un grupo, de un núcleo social que se fue desarrollando y nosotros somos el fruto de esa época. Es decir, que la llegada de los españoles, de los europeos, marcó definitivamente este territorio, los nombres de los territorios, la ocupación espacial, nuestra tradición, nuestras costumbres. Parte esencial de lo que nosotros comemos es una mezcla interesante entre lo que hablamos, lo prehispánico, y lo europeo, lo español. Entonces, sí hay un cordón umbilical entre el periodo hispánico y nosotros. Y el idioma en el que estamos hablando, la visión que tenemos del mundo, viene de esa época. Si nosotros pusiéramos unos estudiantes de comunicación social de Estados Unidos o Canadá, su cosmovisión de la vida es distinta a la de nosotros. Entonces, eso viene marcado por la influencia europea. Ellos fueron de influencia anglosajona y nosotros hispánica. Los sistemas de gobierno responden a contextos históricos, porque los sistemas de gobierno responden a aspiraciones políticas del pueblo y a leyes que regulan el tipo de gobierno que se instala. Que un gobierno sea obsoleto es difícil definirlo así. Es el gobierno que la gente se eligió y muchas veces ocurre que lo eligen, pero al poco tiempo ya no están contentos con el gobierno que tienen. Si tú me quieres decir que obsoleto, que es de tipo militarista, eso forma parte de las tradiciones políticas venezolanas. Desde la independencia de Venezuela, los militares se han impuesto en el control del Estado. ¿Por qué? Porque los militares dijeron que esta independencia la hicimos nosotros en los campos de batalla, por lo tanto este país nos pertenece. Y Simón Bolívar fue uno de los primeros que validó eso. Simón Bolívar dijo, si quieres revisar los documentos, que los asuntos públicos, los abogados no están preparados para eso, los civiles, sino nosotros los militares. ¿Qué pasó en 1835? El primer presidente civil de Venezuela, José María Vargas, los militares le dieron un golpe de Estado. Desde la época de la independencia hasta el presente hay una preeminencia de los militares en los asuntos públicos del Estado. Si tú sacas la cuenta de la cantidad de presidentes militares y civiles, vas a ver que hay un desbalance ahí. Y si bien el presidente Chávez ganó por elecciones, es militar. Y demostró después que todo su gobierno era de tipo militar. Pero eso forma parte de la cultura política e histórica de Venezuela, por lo que te estoy diciendo. Porque ellos consideran que como ganaron la independencia en los campos de batalla, el país les pertenecía a ellos, los destinos del país. Sí, repúblicas siempre son en el sentido que no son una monarquía, es decir, en el sentido que hay una
representación institucional, que es la que ejerce el poder en nombre de la representación popular. Por lo tanto, desde esa perspectiva siempre son una república. Lo que tú puedes estudiar o precisar es si realmente son democracia. Eso es lo que te puede generar un debate. ¿Qué tanto se respetan las garantías ciudadanas? ¿Qué tanto hay separación en los poderes? ¿Qué tanta libertad de expresión hay? Es decir, toda una serie de valores, parámetros que nos permiten entender qué tan vigente está la idea de democracia en todos estos países. Es el periodo de ocupación, poblamiento y administración colonial del territorio iberoamericano que llevó a cabo España desde mediados del siglo XVI hasta comienzos de la Guerra de Independencia, en la cual también se vio influenciado Portugal. La religión y el idioma son fundamentalmente las principales herencias que dejó España. O sea, un idioma común que nos permite comunicarnos todos como región, una religión común. Hoy prácticamente la totalidad o gran parte de la población en Latinoamérica son católicos. Obviamente eso es una influencia importantísima, nos da un sello de identidad relevante. En cuanto a la comida, en cuanto a los instrumentos musicales, a la música en sí misma, allí es donde, por ejemplo, podemos ver importantes elementos del mestizaje. En la comida en toda la región hay una riqueza que es propia de la influencia negra, de la influencia blanca, de la influencia indígena, igual que se puede ver en la música. Por lo tanto, esos elementos que muestran es efectivamente que Latinoamérica es una región totalmente mestiza en su cultura, en sus costumbres, en su visión de entender el mundo. La importancia social y económica del mestizaje producirá el equilibrio de la población americana. Será un resultado producido a la larga, no culminado desde la dinámica económica. El mestizaje dará la aparición del grupo preparado biológicamente para la realización de fecundos trabajos esenciales para la productividad. En la actualidad todos somos mestizos. Los rasgos varían según el afincamiento de cada raza, bien sea europea, india o africana. Siempre estaremos abiertos a la mezcla de culturas, y esto es porque desde el pasado fuimos y seguiremos siendo una mezcla de razas.